buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. En el miércoles de hoy, en el día de hoy, estaremos haciendo una radiografía, así más o menos se llama nuestra mesa, a Oriente Medio, uno de los puntos más calientes del planeta. Estaremos hablando, por supuesto, de la lucha que mantienen varios países, algunas potencias también extranjeras, me refiero a la región, extranjeras en la región, contra el Estado Islámico, también algunas denuncias que han hecho mandatarios internacionales, y estaremos también hablando, por supuesto, de la crisis de refugiados en algún sentido, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en esa región del mundo. Para analizar estos temas me acompaña, como ya es habitual en las mesas del Medio Oriente, la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular y analista de temas internacionales, también un analista, bueno, habitual ya de la Mesa Redonda, el periodista Leonel Nodal Álvarez, periodista como dije, y también analista de temas internacionales, y estará de internet informándonos la licenciada Jennifer Zubizarreta, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A todos ellos y a ustedes les doy las buenas tardes y les pido que se queden junto a nosotros. Pero antes vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Tiene que ver con nuestro país. Cuba ha decidido presentar otra vez, como cada año, un informe ante la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el bloqueo norteamericano que aún persiste contra nuestro país. Estos son los detalles. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla anunció hoy en rueda de prensa que el presidente cubano Raúl Castro Ruz participará en las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el debate de alto nivel los días 25 y 28 de septiembre, respectivamente. Hablará el día 26 en la sesión de la mañana. También el jefe de Estado de nuestro país asistirá al debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas, es decir, al segmento de alto nivel, y hará su discurso en la tarde del día 28 de septiembre. Durante su estancia en Nueva York, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros asistirá además a la conferencia sobre empoderamiento de la mujer y sostendrá encuentros con sectores de la sociedad estadounidense. El presidente cubano cumplirá también un amplio programa de carácter multilateral, sostendrá numerosos encuentros bilaterales con otros jefes de Estado y de Gobierno asistentes a estos eventos. Cumplirá también un programa que incluirá encuentros con distintos sectores de la sociedad estadounidense, incluyendo personalidades de ese país, representantes de la solidaridad y de la emigración cubana. En la sede de la Cancillería cubana, Rodríguez Parrilla recalcó que las afectaciones provocadas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba ascienden a 833.755 millones de dólares en más de 5 décadas. El bloqueo continuó fortaleciéndose con marcado y creciente carácter extraterritorial, en particular en el ámbito financiero, a través de la persecución de nuestras transacciones financieras internacionales y las multas extraordinarias, insólitas, impuestas a bancos fundamentalmente europeos y empresas por sus relaciones económicas con Cuba. Sobre la venidera visita del Papa Francisco, el canciller cubano expresó que el pueblo acogerá con respeto, aprecio y hospitalidad al sumo pontífice y que están creadas todas las condiciones en el país para este acontecimiento. Adolfo Ley y Oscar Figueiredo Reinaldo, especial para la Mesa Redonda. Esta es nuestra noticia del día, una noticia que bueno, era esperada y que le ha dado la vuelta al mundo, quizás bueno, la noticia más importante hoy en nuestro país. Nuestro presidente de los Consejos de Estado de Ministros viajará a Nueva York, como bien decía este reportaje, y bueno, Cuba volverá a presentar este informe que, según las palabras del canciller cubano, será una actualización de los informes anteriores y recogen, bueno, afectaciones muy novedosas que se han, incluso algunas de ellas que han tenido lugar después del diálogo que sostiene Cuba y Estados Unidos y después de del anuncio del restablecimiento de relaciones el pasado 17 de diciembre. Esta es nuestra noticia del día. Repito, vamos ya al tema de nuestra Mesa Redonda. Los temas
problemas de la crisis migratoria y también las amenazas de terrorismo van muy unidos, y lo pudimos ver durante ese encuentro de seguridad celebrado en Dushanbe, en Tayikistán. Y es que Vladimir Putin ha asegurado que países como Siria, Irak, Afganistán y Libia ahora mismo muestran una gran preocupación. Por ejemplo, ha destacado Afganistán. La situación en ese país, dice Vladimir Putin, solo se está empeorando, y son países, recordemos, que fueron intervenidos por los países occidentales. También destacó que el gran problema de esa región se debe a la influencia del Estado Islámico. Los terroristas, aseguró Vladimir Putin, se están expandiendo. Destacó precisamente el tema de Siria, y es que gran parte de los terroristas de Estado Islámico se encuentran en ese país árabe, donde también están entrenando a los ciudadanos de otros países, como dijo Vladimir Putin, de la Unión Europea, pero también de países de la ex Unión Soviética, y que la mayor preocupación va a ser, dijo Putin, cuando vuelvan a sus respectivos países. Por lo tanto, aseguró el presidente ruso que se debe ayudar al gobierno de Bashar al-Assad, y es precisamente lo que hace Rusia. Apoyamos al gobierno de Siria en su lucha contra la agresión terrorista. Proporcionamos y seguiremos proporcionando la ayuda técnico-militar necesaria, y llamamos a otros países a unirse a esta iniciativa. Actualmente vemos intentos de prácticamente echar la culpa a Rusia por el surgimiento de la crisis migratoria, como si el apoyo ruso al gobierno legítimo de Siria fuera su motivo. Me gustaría destacar que la gente huye de Siria sobre todo por las acciones impuestas desde el exterior y por las atrocidades de los radicales. Y si Rusia no apoyara a Siria, la situación en ese país sería aún peor que en Libia, y el flujo de refugiados sería aún más grande. Bueno, veíamos estas declaraciones interesantísimas del presidente ruso Vladimir Putin, y yo recuerdo, María Elena, que nosotros muchas veces en esta mesa, hace mucho tiempo, hablábamos del peligro que significaba precisamente para Rusia la inestabilidad en el Medio Oriente y sobre todo en Siria. Ya está hablando Putin que el Estado Islámico tiene como objetivo, me imagino que basado en informaciones de inteligencia, la inteligencia rusa es muy buena, basado en estos elementos, dice que el Estado Islámico tiene como objetivo lugares sagrados como Medina, la Meca, pero también Rusia y Asia Central. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, mira, no solo la inteligencia, hay una serie de prisioneros que, bueno, se han entrevistado, etcétera, y se sabe que no son de la región, por cierto, algunos son occidentales y algunos no son islámicos. Pero yo creo que Rusia ha sido coherente, vamos a decir así, en su postura hacia Siria, aún antes de que existiera el Estado Islámico. Porque desde un inicio Rusia apoyó el gobierno y el ejército. Y en declaraciones anteriores de Putin y también Lavrov han dicho que cuando el Occidente fue a firmar el problema de los armamentos químicos, sí reconoció a Bashar. Sin embargo, desde un inicio no han reconocido el gobierno. Y entonces esto ha llevado a que en la actualidad esta posición rusa de mantener el apoyo al gobierno, y esto significaría entonces luchar en una coalición, ellos han planteado y Putin también lo ha planteado, una coalición para luchar contra el terrorismo y un arreglo político. Pero ¿qué sucede? Que esto está en contra de lo que plantea Estados Unidos y sus aliados. ¿Por qué? Porque la coalición no puede tener a Bashar, ellos lo dijeron desde un inicio. Y no, entonces, si quieren ser coherentes, bueno, pues Bashar no. Aunque no dudo que pudiera eventualmente tal vez llegarse a un arreglo, aunque tal vez las condiciones no estén dadas. Pero esto que decía Putin es muy interesante, porque Putin a finales de septiembre, el día 28 creo, va a ir a Naciones Unidas, y ya Lavrov adelantaba algunos aspectos, y entre las cosas que ha dicho Putin que se relacionan con Rusia y el peligro que tiene no solo para Rusia y Centroasia, para el mundo, la existencia del terrorismo, Oliver. Porque es guerra, es una guerra, pero en el caso de Rusia, que bueno, él decía que se ha manipulado la información, etcétera, que se están entrenando. Estamos hablando de cuestiones sistémicas, del sistema internacional. Lo que significa para ese país que en el flanco sur del Cáucaso, de Ucrania, en Centroasia, estemos hablando, y bueno, y es posible que pongan los mapas,
estemos hablando de personas que están yendo a entrenarse con el Estado Islámico, pero además que van a regresar. Y que ya en la actualidad, en Centro Asia, que ha sido posiblemente una de las regiones del mundo donde más intereses geopolíticos se han dado, y ha sido el área donde las potencias occidentales han podido entrar mucho menos, pero él hablaba también, ahí están los mapas, o sea, si vemos Medio Oriente, estamos hablando de Siria abajo, y entonces estamos hablando de Centro Asia, y como ustedes ven, la frontera rusa es amplísima, pero también está China, y debajo está Afganistán. Para analizar política hay que tener un mapa adelante. Hay que tener el mapa. Entonces, Centro Asia, pero además toda esta región es islámica, y es una región que tiene serios problemas socioeconómicos, políticos, y es muy rica en recursos naturales. Pero que tiene antecedentes de casos de terrorismo también. Recordemos Chechenia en el año 93. No, pero ¿qué pasa? Que muchas de estas personas se nutren. Hay que recordar que el terrorismo surgió en Afganistán, y que ahí están las fronteras con los TAN. Y es por eso que están muy preocupados, porque además ya hay determinadas células trabajando en esas áreas, que no tienen la fuerza que tiene el Estado Islámico. Pero en definitiva, lo que creo, aparte de lo que dijo Putin, es que tiene razón. Es el líder de una potencia, pero creo que hay un análisis objetivo, y tú decías, ellos tienen muy buena inteligencia. Es cierto, tienen muy buena inteligencia, pero el terrorismo, tal cual el Estado Islámico, no es igual a cómo puede desarrollarse en otros países. Y en Rusia han habido ataques terroristas. Y debemos tener en cuenta que en este momento la contradicción, como se ve en los poderes y en los actores, hay una fuerte contradicción entre Estados Unidos, su bloque, y Rusia, porque precisamente en Medio Oriente, y con esta idea creo que termino, hay que tener en cuenta que Rusia avanzó mucho en su poderío, vamos a decir, y en su influencia internacional, precisamente cuando se fue a Ginebra 1, Ginebra 2 a conversar con el caso de Siria, se llegó al arreglo del armamento químico, y si tú ves el mapa de nuevo y ves a Ucrania, pues allí también va a ir el terrorismo, y es uno del posiblemente, y ya está allí. Y el objetivo fundamental es ir cercando a Rusia, y Putin considera que es necesario una coalición internacional, y por eso después en la mesa podremos adelantar cómo también ha habido un acercamiento en sus relaciones no solo con Siria, sino también con Egipto y hasta con las monarquías del Golfo. Bueno, y creo que también la decisión o el anuncio de que seguirá asistiendo al gobierno sirio en lo que es materia militar, y técnicamente también yo creo que ha sido un mensaje, ¿no?, para ese occidente. Eso se ha manipulado muchísimo, porque indudablemente, por eso decía que es coherente, pero eso significa que entonces el ejército sirio va a continuar teniendo un apoyo y un asesoramiento, además en hombres, que también se ha tergiversado, que si se ha dicho que si no, porque además creo que Putin no va a llevar ni un batallón ni nada de eso, pero indudablemente esto, vamos a decir que caldea un poco la situación, porque Estados Unidos en su lucha contra el Estado Islámico se ve que tiene un fondo muy grande para entrenamiento, solo tiene 60 personas de la oposición, vamos a decir, y contra el Estado Islámico en todas las acciones que ha desarrollado solamente en Irak. No voy a poner Siria, en Irak ha recuperado el 1% del territorio. Entonces, si no quieren a Bashar, y Bashar tiene el apoyo ruso, y Rusia está logrando determinadas relaciones importantes con aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, todo indica que Estados Unidos pues parece que va a estar muy preocupado con la presencia rusa. Bueno, y precisamente el presidente de Siria, Bashar al-Assad, dio una especie de entrevista colectiva a varios medios rusos, y bueno, manejó algunas ideas, Lionel, sobre el conflicto, y también sobre otro gran conflicto que hay muy relacionado con Siria, por supuesto, que es el tema de los refugiados. ¿Cuáles fueron las principales ideas que manejó? Bueno, más que reproducir lo que ha dicho Bashar al-Assad, creo que es importante señalar el espíritu de su intervención, porque él ha dicho lo mismo que viene diciendo desde hace muchos años. Él es el presidente electo de Siria. En primer lugar, él estaba allí y ha seguido allí. Las elecciones se celebraron hace ya casi 2 años, y fue votado por la mayoría de los que pudieron votar en medio de aquel estado de guerra. Y es curioso, en aquel momento, ya en Beirut, en el Líbano, había casi 500.000 de refugiados, personas que habían comenzado a huir por razones de seguridad personal hacia el Líbano. Y en esa ocasión, en la votación, se quedaron pasmados en Beirut cuando los cientos de miles de aquellos refugiados sirios en Beirut, en el Líbano, fueron a los centros de votación habilitados
en el consulado de Siria, en Beirut, a votar por su presidente. Aquello fue una muestra de la adhesión que le prestaban gente que había tenido que salir del país huyendo, ¿no? O sea que supuestamente para Occidente los estaba presentando como opositores, gente inconforme, y no es tal. La gente huye de la guerra porque no quiere morir y no tiene armas en la mano para defender su territorio. No todos los sirios están armados, están combatiendo por la soberanía de ese país, el ejército gubernamental, y tampoco le salió bien la jugada de proponer. Ellos desde las primeras manifestaciones que hubo en Damasco, y no en Damasco, en otras ciudades de Siria, recordemos, lanzaron la consigna de que había que Bashar al-Assad debía salir. Deslegitimaron desde sus centros de poder en Washington, en Francia, en otros países al gobierno, y lo quisieron sacar. Entonces, y a pesar de todo eso, ni ha renunciado ningún alto mando del ejército sirio, ni ha habido deserciones masivas como pudieron ocurrir en otros lugares. Simplemente se ha mantenido la estructura de poder. Y hoy día coincide Bashar al-Assad con lo que dice Putin. Si no hubiera sido por el apoyo que le hemos brindado a Siria, la situación sería mucho peor que la que existe en Libia, y habría muchos más refugiados huyendo de Siria. Bueno, ¿qué dice Bashar al-Assad? Bueno, terminen con el terrorismo, terminen con el financiamiento y terminen de armar a los terroristas. Todo el mundo sabe, lo dijo Piñeiro, no recuerdo ahora su nombre exacto, pero sé que todo el mundo lo conoce, en Naciones Unidas, el que ha estado dirigiendo los equipos de investigación de la intervención extranjera de los mercenarios en Siria. Hace rato que confirmó que había mercenarios, hombres, soldados de fortuna, pagados por los regímenes que están pidiendo la salida del poder de Bashar al-Assad. Más de 80.000 hay, se calcula en la teoría. Son ejércitos de profesionales de la guerra que ganan una fortuna, que se han apoderado de del petróleo, de los yacimientos de petróleo. No han hecho la guerra en lugar cualquiera, sino donde estaba el petróleo. Lo hicieron en Irak, fueron al norte, a la zona kurda. Y fíjate una cosa interesante, porque hay que vincular una cosa con otra. En realidad, las declaraciones de Bashar al-Assad coinciden con las de Putin. Y Bashar al-Assad dice, nosotros no vamos a poder negociar mientras esta guerra continúe. No habrá cese del flujo de refugiados de Europa mientras esta guerra continúe. Luego, vamos a terminar con el terrorismo, vamos a terminar con la guerra y podremos dialogar, podremos conversar y podremos buscar una solución negociada. Y Putin dice lo mismo, si no llega a ser por la ayuda, esto sería peor. Y vamos a seguir ayudando a Siria. Y es una ayuda militar amparada, no en un acto voluntario de Putin, está amparada en un convenio de asistencia militar que existe desde décadas atrás, desde los años 70, desde que triunfó allí, desde que se instaló en el poder el Assad padre, existe ese convenio. Y no es cualquier ayuda tampoco, porque Rusia, lo sabe María Elena y lo podrá seguramente comentar en algún momento, Rusia posee allí una base militar en Tartus, en la única base militar que tiene en el Mediterráneo, o dos, me está rectificando ella, para desde allí darle abastecimiento a sus flotas en el Mediterráneo. Resultado de acuerdos firmados, legítimos, no es una intervención. Ahora se quiere presentar a Rusia como el culpable de lo que está pasando en Siria. Incluso había un vocero de la OTAN, el jefe de la OTAN el otro día, queriendo armar un escándalo porque le están dando armamento moderno al ejército sirio. Bueno, ¿quién combatiera entonces el Estado Islámico? Porque obviamente la estrategia de Estados Unidos no está funcionando mucho. Pero bueno, vamos al Centro de Operaciones Internacionales. Ahí está la colega Irma Shelton, que tiene el teléfono a James Petras, un experto que también nos dará su opinión sobre lo que está pasando en el Medio Oriente con el Estado Islámico. Sí, efectivamente hemos hecho contacto telefónico en Washington con el destacado analista político James Petras. Petras, hoy hablamos en mesa redonda sobre el actuar de Estado Islámico y nos interesaría conocer su opinión sobre la estrategia mediática de Estado Islámico o de ISIS, como también se le conoce. Bueno, podría decir varias cosas, principalmente el hecho de que el ISIS es producto de la intervención imperialista norteamericana, más preciso, la guerra y ocupación de Irak rompe el tejido social
y abre las posibilidades de fragmentación y represión que provoca diferentes grupos islámicos, diferentes tendencias y podemos diferentes sectas a formar milicias y lanzarse principalmente contra la ocupación, pero después una guerra orientada contra todos, todos contra todos. Y entonces el fuente de ISIS viene de la táctica imperialista, primero quebrando el tejido, segundo tratando a manipular un grupo islámico contra otro. En esta forma fomentaron la formación de ISIS y después escapó de sus manos. Y querían utilizarlo contra los shias y después los shias contra los sunis. Y este conflicto genera mucho odio. ¿Cómo ve el dominio que tiene ISIS o Estado Islámico sobre la estrategia mediática, sobre todo en Internet? Bueno, mediática no sé mucho porque no entiendo árabe y no podría comentar, pero como observador externo podríamos decir que no es tanto el estilo como el contenido. El mensaje que viene de los islámicos son de que ellos defienden el patrimonio nacional, el patrimonio islámico y el patrimonio de los opositores del imperio norteamericano. Y estas tres cosas forman el mensaje y ellos lo combinan con los éxitos militares para atraer seguidores que no encuentran una salida. El contrapeso de los refugiados que salen del país son los combatientes que incorporan en el ejército islámico. ¿Y sobre el uso que hacen en las redes sociales? Bueno, obviamente, técnicamente son muy capaces, como decía, que no son simples fanáticos religiosos y sembrando terror. Tienen gente muy capaz. No hay que olvidar que Irak, antes de la guerra, era el país más avanzado científicamente bajo Saddam Hussein. Y la gente técnicamente capacitados se quedan desocupados y marginados después de la ocupación norteamericana. Y ellos encuentran otra vocación integrando el ejército, utilizando los medios de comunicación de tecnología avanzada para transmitir el nuevo mensaje. Muchísimas gracias a usted, profesor. Que pase buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Irma y al especialista James Petro también por esta entrevista vía telefónica, pero vamos a conocer más cómo está el Medio Oriente según Internet con la periodista Jennifer Zubizarreta. Pues sí, veamos lo que dicen los medios. Agencias de prensa informan que la presencia en territorio sirio de asesores militares rusos y de armamento fabricado por el gigante eurasiático ha prendido las alarmas entre los estrategas que apuestan por la destrucción de ese país árabe. Según la red Voltaire, expertos opinan que el Pentágono estadounidense y la Organización del Atlántico Norte ven en esas noticias un augurio de fracaso a los intentos de más de 4 años por derrocar al presidente sirio. Voceros del Ministerio de Defensa ruso confirmaron que la presencia de asesores en Siria responde a los acuerdos adoptados entre los dos países por medio de una comisión militar conjunta. Según Russia Today, hace apenas unas horas, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció que la guerra contra las bandas extremistas que operan en Siria e Irak constituye una prioridad absoluta. Por su parte, el mandatario sirio Bashar al-Assad llamó a todas las fuerzas a unirse en la lucha contra el terrorismo en una entrevista concedida a medios de prensa. Bashar al-Assad se refirió al tema de los refugiados sirios. En sus palabras, la cuestión no está en si Europa recibe o no a los refugiados. La cuestión está en que es necesario eliminar las causas fundamentales de ese problema. Y sobre la situación en Irak también conocimos detalles.
Según Euronews, el jefe del Consejo Supremo Islámico iraquí, Amar al-Hakim, llamó a respaldar leyes que permitan acelerar las reformas emprendidas por el gobierno. Poco antes se dieron a conocer las declaraciones del presidente del Consejo de Representantes de Irak, Salim al-Jubouri, a favor de que Naciones Unidas desempeñe un mayor rol en promover la reconciliación nacional. Bagdad considera que la ONU desempeña un papel importante en arropar la legislación parlamentaria que contribuiría a fortalecer la estructura democrática de la nación, precisamente en momentos de desgobierno en ciertas regiones, debido a la violencia generada por grupos extremistas. El diario El Mundo destaca que las autoridades iraquíes mantienen desde junio de 2014 una contraofensiva para detener el avance del grupo terrorista que tomó el control de la ciudad de Mosul, la segunda más importante del país. Este martes, informa Europa Press, fuerzas de seguridad iraquíes se mantuvieron desplegadas en el distrito de Baiji, en la provincia de Saledin. Y con esta información cerramos por el momento la prensa digital. En solo minutos regresamos. Bueno, muchas gracias a Jennifer por estas informaciones. Veíamos cómo precisamente en Internet las principales noticias han tenido que ver con esta entrevista del presidente Bashar al-Assad y las declaraciones del presidente Putin. Nos acotaba Jennifer de los principales mensajes que se han resaltado en la prensa. Pero hablábamos que muy relacionado con la situación en Siria, estrechísimamente relacionado y también con el actuar del Estado Islámico, está la crisis de los refugiados, precisamente, que ha encendido las alarmas en Europa. A pesar de que no está Europa en el Medio Oriente, sí tiene mucho que ver y creo que es un tema que debemos tratar en la mesa sin lugar a dudas. Veamos este reportaje hecho por el periodista Rafael Oquendo para la mesa redonda sobre la situación de estos refugiados. Su petición de asilo. El tema migratorio en la Unión Europea no deja de ser noticia. Esta vez el cierre de fronteras es la nueva modalidad que algunos países han llevado a cabo, sacando a la luz el tema de la seguridad nacional, viendo caer lo que fue uno de los grandes logros del bloque, la desaparición del control en las fronteras interiores. La decisión alemana de reinstaurar temporalmente estos chequeos temporales provocó que otros países actuaran de la misma manera. Austria anunció el despliegue de militares para asegurar la frontera con Hungría, este último recurriendo al gas lacrimógeno y camiones antidisturbios cuando cientos de refugiados rompieron una valla con cuchillas en la frontera con Serbia. Holanda decidió reforzar las inspecciones en las zonas fronterizas y Eslovaquia anunció también la introducción de una comprobación reforzada en sus límites. La incapacidad que está mostrando Europa para lidiar con esta crisis de manera coordinada cuestiona la libre circulación consagrada en el Tratado de Schengen, el cual permite realizar inspecciones en las fronteras, pero excluye los controles sistemáticos, salvo situaciones de amenaza a la seguridad interna del país, como la que apela Alemania. Mientras esto sucedía, el presidente sirio Bashar al-Assad, en entrevista a la cadena rusa RT, cuestionó al viejo continente por no abordar las causas fundamentales del problema, que representa la cuestión de acoger o no a los refugiados, y resumió en una frase lo que verdaderamente ocurre allí. Occidente llora por los refugiados con un ojo y con el otro les apunta la pistola. Rafael Pérez Oquendo, especial para la Mesa Redonda. Bueno, espero no caer en mucho conflicto, doctora María Elena, con la mesa de mañana, que bueno, esperamos que sea de Europa. Se va a tratar seguramente este tema, pero bueno, como está estrechamente relacionado con Medio Oriente, yo creo que podemos dedicarle algunos minutos. ¿Cómo está asumiendo Europa esta crisis de refugiados procedentes del Medio Oriente? Y sobre todo quizás analizar el papel que está teniendo en esta crisis, ¿no? Sí, vamos a verlo desde Medio Oriente. Mira, estamos en medio de una guerra mediática. Es muy difícil, hay que leer entre líneas, porque cada vez que digo esto después me preguntan, bueno, entonces ¿cómo usted habla? Porque hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que ver los matices. Y dentro de esta guerra mediática, y bueno, hay otros aspectos que no voy a mencionar, está Europa y están los refugiados, que no solo son sirios. Estamos hablando de Gibraltar hasta la región de Medio Oriente, pero también hay afganos, hay iraquíes, hay libios, y hay de toda la línea del Sahel, que no he hablado de las guerras, también al final lo diga. Y entonces Europa
sí tiene que ver con el Medio Oriente, porque Europa no proyecta la estabilidad del vecindario. Europa lo que hace es incendiar el vecindario y no quiere después asumir su responsabilidad. Porque ¿quién apoya el terrorismo en Siria? La misma Europa, que llora con un ojo muy bueno el reportaje y con el otro le tira el gas lacrimógeno. Entonces, yo te puedo decir que hasta en la información de lo que hace Europa, tú y yo antes de la mesa veíamos, como dicen, llegaron a un acuerdo, y no llegaron a ningún acuerdo. Ya yo es la tercera vez que vengo a hablar en la mesa. Si no fuera porque es un tema tan sensible y tan serio, daría risa. No es una fatiga humanitaria, es una desvergüenza. Con todas las palabras. Y bueno, yo me emociono, me lo critican, pero no tengo de otra. Hay un desacuerdo en cómo, en cuándo, en cuánto, en dónde y quién. Entonces, ¿qué acuerdo hay? Bueno, parece que ninguno. El problema es, fíjate, lo que yo veo en esta mesa ya de que ellos se pusieron de acuerdo. Para entonces, Italia tenía toda una serie de, no estábamos hablando en este caso de los que entran por Grecia, sino de los que entran por Libia, y allí en ese caso había toda una serie de proyectos que dejaron. Y entonces ahora vamos a las cuotas, es el acuerdo. ¿Cómo resolver la cuestión de las cuotas equitativas entre los miembros? Yo hablé de eso aquí hace unos días, me da esta pena. Porque entonces ahora mediáticamente es el potencial peligro terrorista, porque el Estado Islámico, el denominado Estado Islámico, dijo que iban a entrar 2.000, pero además está el crimen organizado. ¿Y cómo ellos van a afrontar esto? Fíjate qué interesante. Entonces, ¿cómo van a repartírselo? Bueno, Alemania, Suecia, Francia están a favor de aceptar las cuotas, pero entonces hay un grupo de países que lo han bloqueado. Hungría, que además tiene una ley represiva, que ahí se vio también en el documental, la República Checa, Eslovaquia. Cuando dicen que llegaron a un acuerdo porque fíjense, ellos aprobaron primero más de 30.000, fue en mayo, después las cuotas por países, después acordaron 40.000, y ahora el problema era llegar a un arreglo, algunos medios decían 120.000 y otros decían 160.000. Pero el problema es que al año entran 500.000. Vamos a ver los otros. 160.000 creo que son para 2 años, algo así, ¿no? Sí, la cuota para 2 años, pero entonces no se ponen de acuerdo. Dicen que se van a poner de acuerdo el 8 de octubre, fue así. Dicen que se pusieron de acuerdo, pero que van a resolverlo el 8 de octubre. Ese es el mensaje, ¿no? En la práctica, lo que predomina el 8 de octubre es que no se llega ni al consenso. Creo que se va a tomar la decisión por mayoría. ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, dicen que el 8 de octubre, pero ya es la tercera vez que estoy dando prórroga a determinados. ¿Cuántos van a participar y cuánto dinero además debían dar? Porque de eso también se habló, que le van a dar dinero, porque entonces está el registro, la necesidad de que se registre para entonces poder tener el control. ¿Dónde se van a ubicar y cómo va a ser el registro? ¿Y quién lo va a asumir? A mí me parece que hay un tema también muy interesante con respecto a Europa, y es que Europa mediáticamente sigue culpando al presidente Bashar al-Assad de esta crisis de refugiados. No habla ni siquiera de su apoyo, del Estado Islámico y del apoyo a los grupos, vamos a decir, opositores armados que crearon esta crisis. La culpa la tiene Bashar, y la tiene Rusia, como dijo Putin, por apoyar que lo está apoyando. Pero fíjate qué interesante, de las vallas se habla poco. De lo que le hacen a los gitanos, que es su población, se habla muy poco. De Calais no hemos hablado aquí, allá donde yo trabajo, se hizo una obra de teatro fabulosa sobre eso. Y entonces dijo Sigmund Gabriel, ya con esto voy a cerrar, aunque pudiera estar hablando muchísimo más, el ministro de Economía alemán dijo: lo que vivimos en la noche del lunes amenaza a Europa más que la crisis griega. Europa lo que tiene es una crisis de legitimidad. Y cuando Alemania cerró con Austria, ya subió la legitimidad. Porque ¿qué pasa? Que ya no solo no controla, externalizaba el problema, ya eso no lo controla, pero adentro, el acuerdo Schengen, que era el tránsito a través de la frontera, que es el corazón de la Unión Europea, se le está yendo de las manos. Y entonces no quiero que le vaya mal a Europa, quiero que le vaya bien, porque siempre y cuando haya bienestar en las distintas sociedades, pues bueno, es mejor para el mundo. Pero parece que no les va a ir bien. En un mundo muy interconectado, pero ahora hablando de medios y de cómo los propios medios europeos incluso manipulan
el tema de los refugiados y el origen de esta crisis, hay dos países que como que se han desaparecido. Todo es Siria, Siria, Siria y refugiados ahora. Es lo que está de moda en los grandes medios, pero ¿qué pasa con Irak, por ejemplo? ¿Qué pasa con Libia? Que son países que también están emitiendo refugiados, que tiene que ver con esta crisis. Bueno, en el caso de Irak, una buena parte todavía del territorio iraquí está también tomada o ocupada relativamente, porque es que aquí hay mucho desierto, aquí hay mucha arena, aquí hay mucha área totalmente despoblada. Es decir, tú miras el mapa y te presentan una gran extensión de territorio ocupada, entre comillas, por el territorio, por los terroristas islámicos, los llamados terroristas islámicos. Yo siempre hago la observación que ningún terrorista es islámico, porque el Islam no apoya el terrorismo, ni lo justifica. Cuando se habla en el Islam de la guerra santa, se habla en otro concepto de guerra, que es una guerra que no es la que está en este momento en ejecución. Lo que hay en este momento, sencillamente, lo que está ocurriendo en Irak, que se sigue. Irak, recordemos que el caso de Irak y Siria son dos países que de cierto modo se complementan, y históricamente se han complementado desde que comenzó la expansión del Islam a partir de la Meca con Mahoma, y de ahí en adelante, desde que se crearon las primeras califas. Y sí, Irak primero y después Siria fueron alternativas del desarrollo del Islam y de la islamización de estos pueblos. Ambos tienen una situación opuesta. En Irak, acuérdate que había una población mayoritariamente chiita y un gobierno minoritario sunita. Y esa situación Estados Unidos la quebró destruyendo el gobierno sunita de Saddam Hussein y sus aliados, el gobierno baasista. En Siria ocurrió lo contrario, ¿no? Era una mayoría sunita y un gobierno calificado de minoritariamente chiita, pero no es realmente chiita, porque los alawitas, a los que pertenece la familia de Bashar al-Assad, son alawitas, son una rama del chiismo, y se les consideraba como una minoría que gobernaba una mayoría. Es decir, en ambos países se destacaba una contradicción. Una minoría chiita gobernando una mayoría sunita. En el otro, una minoría sunita gobernando una mayoría chiita. Estados Unidos interviene desde las primeras intervenciones en Irak, y lo que provoca es la destrucción de ese orden, que era orden y que funcionaba tanto para Irak como para Siria. Y ese desorden que le sigue, simplemente lo han ido manejando a su antojo, tratando de aquella famosa regla de apoyar al más débil contra el más fuerte, cuando ese débil se haya fortalecido y el otro caiga en desventaja, apoyar al que pasó al lado débil, y de esa manera ir destruyendo la estructura, el tejido de estos países. Porque lo que ha pasado de un extremo a otro es que se está queriendo destruir la forma en que están organizados todos estos países para que se organicen de otro modo. ¿Cuál modo? Bien subdivididos, pequeños, le llaman pequeños principados, pequeños emiratos. En la propia Siria se quisieran construir 15, por lo menos, pequeños feudos, y en Irak está prácticamente dividido el país. Entonces, bueno, ¿y en Libia qué pasa? Bueno, en Libia ocurre lo que la OTAN sembró con su intervención, la destrucción total del Estado libio, la atomización, el regreso a la época de la división del país de acuerdo con las tribus que lo habitan. Y eso le conviene, porque han logrado que ese país deje de tener una influencia en África, la que tenía. Y en Egipto, ¿qué pasó? Porque en Egipto también, nosotros no lo hemos mencionado, pero en Egipto están pasando cosas, ¿no? El único que ha logrado más o menos capear el temporal ha sido Túnez. Pero bueno, por lo menos Egipto... Pero fíjate que cuando hablamos de la relación esta de los refugiados y la relación de Europa con el norte de África, el Medio Oriente, bueno, es que estas naciones europeas, Francia, Italia, Inglaterra, fueron los colonialistas de esta zona, las potencias metropolitanas. Pero sería bueno quizás también hacerle un análisis a estos resultados, al acontecer actual, doctora, desde el punto de vista económico, ¿no?
los costos de esta guerra. Quien ha salido perdiendo se ve claramente, pero los que han salido ganando quizás. Los costos no solo son económicos, Oliver, discúlpame. ¿Cuánto gasta Estados Unidos en los bombardeos? Diariamente, 8,3 millones. La ONU dejó de actualizar la cifra de muertos en Siria hace un año. Dijo que era muy difícil. Ese es el costo del mundo. Estamos en la barbarie. La civilización murió. Entonces, yo te puedo decir, bueno, el costo, yo no traje el costo económico porque estamos hablando de países destruidos. Y en el caso de Siria, donde por cierto, yo creo que el factor confesional se ha exagerado, y en el caso de Siria, yo he dicho varias veces aquí que es importante cómo se logró un gobierno, una alianza de minorías, y por eso ha aguantado lo que no aguantó Libia. Alawita, chiita, sunita, cristiano, se logró esa alianza. Entonces el costo, yo lo veo desde el punto de vista global. El otro día yo hacía la triangulación aquella que tú me decías, ¿cómo es? El mayor problema global que hay en el mundo es la guerra y la paz. Y estamos ante un momento de violencia y de guerra. ¿Tú te has imaginado si el denominado Estado Islámico mañana logra comprar un arma atómica? ¿Qué pasa? Una vez se especuló sobre eso, se habló de eso. Bueno, pero es que ese Estado Islámico, entonces vamos al económico. ¿Cuánto le cuesta a Libia, a Siria, a Irak? Desde el punto de vista del petróleo, la situación que tiene. ¿Quién le compra el petróleo al denominado Estado Islámico que lo vende tan barato? ¿A quién beneficia económicamente esta guerra? Si lo vamos a ver desde el punto de vista económico, aunque no me gusta meterme con los economistas. Entonces, desde el punto de vista económico, beneficia a los que venden armas, a todos los que venden armas, ¿verdad? Pero entonces el Estado Islámico se la venden, ¿quién se la venderán o se las regalarán? Ese sería el primer elemento. Entonces estamos hablando de un problema de seguridad a nivel internacional, donde nadie está seguro, porque mañana puede pasar cualquier cosa, porque además estamos hablando de contradicciones entre poderes. En la primera intervención yo hablaba de Rusia, pero Rusia y Estados Unidos no están de acuerdo. Y entonces, ojalá, pero estamos hablando de lo económico. ¿A quién beneficia la guerra? Bueno, pues parece que a los grandes poderes. A esos países está la destrucción económica, la destrucción social, y quieren llevar la destrucción cultural. Aunque, por supuesto, yo hablaba hoy con un amigo mío y me decía, todavía está, por ejemplo, el director del Museo Arqueológico de Palmira, que fue el que llevó y escondió lo que se pudo salvar allí, y el Estado Islámico, un hombre de más de 80 años, lo torturó 15 días, y después lo puso allí y le cortó la cabeza, pero no dijo dónde estaba, porque la dignidad está ahí. Entonces el costo, muy rápido te lo voy a resumir. A nivel global beneficia a los que están venciendo, diría yo, y a sus aliados en la región. Pero hay un peligro inminente en cuanto a seguridad y en el propio de esa crisis sistémica que hay en cuanto a los valores. Desde el punto de vista regional hay un caos ordenado, porque bueno, en otra mesa tal vez podamos hablar del Líbano y lo que ha pasado, porque Estados Unidos hay una reconfiguración, tiene sus aliados que están teniendo una postura muy interesante y los grandes poderes están entrando, y también está el acuerdo entre Irán y Estados Unidos que lleva también un reacomodo interno. Y desde el punto de vista local están tratando de destruir el orden de estos países. Entonces, ojalá, porque este Medio Oriente y esta destrucción ha sido sobre todo la guerra, y ya con esta idea cierro, en aquellos países laicos, en aquellos países que más tenían de modernidad, vamos a decir así, y los están tratando de destruir. Y esto indudablemente puede tener un costo, porque tú puedes ser mi aliado, yo voy a tratar de tener el poder, pero a veces, y es una frase terrible, ¿no?, muy popular que voy a decir, a veces tú pescas y después le coges miedo a los ojos del pescado. Es así, algunos así, ¿no? Y eso le puede pasar a los grandes poderes, porque bueno, le pasó en Afganistán, todavía están aprendiendo la lección. Bueno, muchas gracias, doctora, por este análisis.
pero hay también otro país que está ubicado en el Medio Oriente y que, bueno, es uno de los grandes conflictos, yo creo que uno de los conflictos de base, que es Palestina, que hablábamos al principio que el presidente cubano iba a visitar precisamente en los próximos días Nueva York para asistir a las diferentes actividades de Naciones Unidas. Hay una actividad de Naciones Unidas que es que se va a izar la bandera palestina. Los palestinos, las autoridades palestinas han estado invitando a varios líderes internacionales para hacer acto de presencia en esta ceremonia. Vamos a ver qué repercusión ha tenido esto con Jennifer Zubizarreta en internet, y estamos de regreso para analizar la situación, algunos detalles, algunas noticias de cómo está Palestina en la actualidad. Precisamente, según medios como Hispan TV y La Vanguardia, el observador permanente de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, declaró que cientos de líderes mundiales están invitados a participar en la ceremonia para izar la bandera palestina en la sede de Naciones Unidas. La agencia Andes recuerda que el Estado palestino es observador de Naciones Unidas y hasta ahora no tenía derecho a colocar su bandera en la sede de la ONU. Sin embargo, la Asamblea General aprobó una modificación de sus normas para que a partir de ahora pueda hacerlo. Según el diario internacional, Mansour calificó la ceremonia de izamiento de bandera que se celebrará el próximo 30 de septiembre en Nueva York de esperanza para todos los palestinos. El sitio El Confidencial recuerda que ese día los palestinos de todo el mundo también izarán la enseña en las escuelas, las empresas y en sus vehículos. Con esta información cerramos la prensa digital. De vuelta a la mesa. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Entonces, Lionel, Palestina, quizás hablar de Palestina no podemos, yo creo que terminar una mesa de Medio Oriente y de sus conflictos sin una radiografía también a la situación de Palestina, muy interconectada con todo esto. Tú dijiste ahorita, un país, y yo lamento tener que rectificar que no hay ningún país Palestina, hay un territorio que debería ser el Estado palestino, acordado por la famosa división del 47, pero lamentablemente lo que estamos asistiendo hoy, en los últimos días, los últimos 3 o 4 días, hemos visto la intervención de las fuerzas israelíes en la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita de Jerusalén, tercer lugar más sagrado para los musulmanes, un símbolo. Se supone que sea la capital, debería ser también la capital, ha sido así proclamado por todos los eventos de los palestinos, siempre fue proclamada la capital del Estado, tendría que ser ahí la capital del Estado palestino. Es una ciudad dividida, Jerusalén, y bueno, ¿y qué están pretendiendo con estas provocaciones? Acabar de concluir la obra de desposesión de un pueblo, de su territorio. A los palestinos los han ido empujando, los han ido reduciendo dentro de lo que sería su territorio, los han reducido. Y a los otros los tienen arrinconados en Gaza. El otro día leí una noticia ya pasar, ya Gaza está a punto de convertirse en un lugar inhabitable. Hay 2 millones de personas hacinadas en una franjita de territorio que es 5 o 10 kilómetros de aquí del Malecón hasta Guanabo. Imaginemos una franja que bordeando el mar de 10 kilómetros que vaya de aquí del Vedado, de la rampa, hasta Guanabo. Eso es Gaza. Hay 2 millones de personas bombardeados hace un año y sin ningún gesto de reconstrucción. Todo lo que se dijo, todo lo que se habló, fueron destruidas más de 20.000 viviendas y ahí prácticamente no quedó piedra sobre piedra, ahí están. No ha pasado absolutamente nada. Otra desvergüenza de la civilizada Europa y del más civilizado y más avanzado país del mundo, que dijo que le iba a dar la ayuda necesaria para la reconstrucción. 2.500 muertos, 500 niños en aquella agresión de agosto del año pasado. Terminó la invasión israelí, el ataque, aquel bombardeo indiscriminado de 50 días sobre Gaza, y empezaron los prometedores bombardeos de Estados Unidos sobre los terroristas islámicos. Un año ha sido insuficiente para que la aviación estadounidense sea incapaz de inmovilizar, por lo menos destruir cuanto tanque saquen al desierto. Si en algún lugar es fácil bombardear en el desierto, porque un tanque moviéndose por un territorio donde no hay árboles ni hay donde refugiarse, es lo más fácil de volar en pedazos.
y resulta que han sido incapaces. Bueno, a cada rato por ahí salen algunas fotografías, algunos fotoreportajes de la situación ellos en Gaza que, o sea, obviamente es algo horrible, bueno, ¿no? Y dentro de lo que es Cisjordania, lo que es la ribera occidental de Jordán, que sería el territorio del Estado palestino, ¿qué está pasando? Bueno, allí no hay quien se mueva. Los palestinos ahí viven en pequeños, ya no, yo creo que sería comparable cuando uno habla con los cantones suizos, pero nadie son tiene, guetos. son gueticos, pequeños guetos, rincones, barriecitos de palestinos que no pueden ir de un lado al otro, que no pueden a veces cruzar la calle, porque ya eso está ahí controlado por los israelíes. Es un estado desesperante. El pobre Jimmy Carter, que está a punto de, digo yo, pobre, porque está muriendo, está agonizando. Después de haber intentado, en la época que fue presidente, él creyó que eso se podía arreglar, llegó a la conclusión de que el Estado de Israel aplica allí una política de apartheid, lo escribió en un libro, puso su prestigio de presidente, de expresidente de los Estados Unidos, fue uno de los mejorcitos en la última mitad del siglo pasado, y dijo, esto es apartheid. Israel está, hoy en día, acordémonos que desde el 17 de marzo en Israel se hicieron unas elecciones y se instaló un gobierno que es el más reaccionario de todo el último medio siglo. Un gobierno de sionistas extremistas y aliados con ultraortodoxos, que no es que tengamos nada contra el judaísmo, yo no tengo absolutamente nada. Creo que el judaísmo es base de la civilización occidental, como lo es el cristianismo, como lo es también el islam. Pero esos ultraortodoxos están apuntando a que todo ese territorio pase a ser un Estado judío, y que esos que están ahí árabes, que no son judíos, cojan su camino. Es lamentable. Y esta iniciativa en Naciones Unidas de izar la bandera, ¿eso tiene algún... La bandera tendrá... ¿Eso es simbólico? ¿Eso puede ser...? Es un simbolismo cuestionable a mi modo de ver. Yo no creo que esto le va a devolver nada real, en términos reales, a los palestinos. Lo único que le va a dar orgullo es ver su bandera allí. Es un éxito a medias, vamos a decir así, porque lo concreto es que todavía eso no tiene ningún efecto práctico. El presente gobierno de los Estados Unidos abandonó el tema palestino. El propio presidente dijo hace ya unos meses que él estaba ya desilusionado, que en su gobierno, en los 12 años que le resta, eso no tiene arreglo. Ellos no van a poder hacer nada. Un minuto, doctora, tenemos si han dejado eso... Yo estoy de acuerdo contigo, pero si nosotros vamos a Medio Oriente y vemos un pueblo con sentido de pertenencia, es el palestino. Y a pesar de todo eso, yo pienso que sí, que la bandera es un gran triunfo, y que Siria nos ha enseñado algo, son 4 años, y que los palestinos durante todos esos años, a pesar de todo, están ahí. Bueno, y estarán ahí, y la es resistencia dentro de los territorios palestinos es lo que mantiene y ha consolidado la identidad palestina. Este gesto de la ONU es un alivio, es algo simbólico, es muy bonito, será muy bonito y tendrá una gran repercusión. Pero mira, ahora mismo la propia dirigencia palestina está en vías de reorganizar su fuerza, su fila. Acuérdate que estamos en vísperas de alguna elección para nuevas autoridades. Hay una situación muy compleja. Han sido abandonados desde todo punto de vista. Yo soy optimista. Vamos a parar acá. Ajá. Y vamos a seguir entonces con este debate en una próxima mesa redonda. Se nos ha acabado el tiempo. Nos vamos con nuestras imágenes del día. Volvemos al tema de los refugiados. Miles fueron reprimidos por la policía en la frontera con Hungría. Muchas gracias a mis panelistas, muchas gracias también a Jennifer Zubizarreta desde Internet, muchas gracias a usted por su atención y nos vemos en una próxima mesa redonda. Muy buenas noches.